yo soy un etarra de la literatura y del periodismo, y que yo pongo una bomba en un sitio o contra una persona y rápidamente escapo por la esquina contraria. Damas y caballeros, la literatura ha muerto. La sentencia es cacareada por las 4 esquinas del reino, y todo aquel que la escucha se pregunta con talante compungido si será verdad. Hace mucho tiempo que ninguno ha leído un libro, pero de alguna forma secreta todos intuyen que la literatura no debe morir, o quizá simplemente no les gustan los cambios. Pasan algunos días durante los que no se publica nada, hasta que de pronto, una semana después de la muerte de la literatura, los libros se suceden con un fervor desconocido. Novelas, poemarios, libros de cuentos y de ensayo. Libros que cuestionan los géneros literarios y también libros que cuestionan a estos últimos. Aparecen poemas novelescos, novelas cuentadas y ensayos literarios. La euforia cunde por el reino entero y quienes antes no leían, ahora tampoco lo hacen, pero tienen lomos de muchos más colores para decorar sus bibliotecas. Al mismo tiempo proliferan las editoriales. La gente lee menos que nunca, pero se venden los mismos libros de siempre o incluso más, y nunca se había publicado tanto. Pequeñas editoriales y editoriales independientes aparecen y se fugan con la rapidez de los cometas. El Estado, mientras tanto, se derrumba. Los economistas hacen sus sumas y concluyen que todo se ha estado haciendo mal durante demasiado tiempo, que ya no hay vuelta atrás, pero ya solo nos queda huir hacia adelante. De alguna manera el dinero pierde su valor y esto hace que aparezca otra literatura, una que se instala en esos huecos que la crisis ahora ha dado en lo real. Los mejores son aquellos que saben todo esto y lo escriben. El bosque arde y nadie parece darse cuenta. Los pocos animalitos que lo perciben saben que la huida es siempre un ejercicio inútil y se dedican a escribir las grandes historias de nuestro siglo bajo la forma de ensayos filosóficos, de entradas de blog o simplemente a declamarlas en las más extrañas madrigueras. Pero hay una cosa que ni los mejores saben. 2 ardillas locas han conseguido 2 micrófonos y están dispuestas a contarlo todo. Llevan años escuchando en silencio y reflexionando y han descubierto todos los secretos de lo literario. No tienen miedo a las preguntas prohibidas, son las únicas que responderán si les preguntas ¿qué es la literatura? Las únicas capaces de explicar sin miedo por qué la historia se ha tragado tantas voces de valor. Estas 2 ardillitas saben que los libros están hechos de papel, como los billetes. Saben que la fama es una red y que en quien más alto llega es quien más se deja enredar. Y sobre todo saben que la literatura, crean ustedes lo que crean, tiene todo que ver con eso. Y estas 2 ardillitas quieren que ustedes les escuchen. Se llaman Guido Lensleger y Munir Hachemi y tienen una montaña rusa a cuyos mandos está Ángel Galera. Hoy además tendremos 2 cómplices, Andrés Neumann y Claudia Gavilán. Suban a la montaña rusa si quieren saber qué es la literatura y ver el bosque desde lo más alto, pero se lo advertimos, quizás salgan sangrando por boca y narices. Observen ustedes que si no se hubieran escrito ni el Quijote ni la Divina Comedia, no hubiera pasado nada. Bienvenidas, queridas oyentes, queridos oyentes, al capítulo 0 de El Paraíso del Tonto Solemne, el programa de literatura que desacraliza la literatura. Este programa, llamado Pista Desconocida, lo encontraréis así en podcast, se va a emitir bastante tiempo después de que lo grabemos, así que tiene algunas diferencias con el resto de programas. En primer lugar, este programa no va a seguir un tema concreto, no tiene una temática, y en segundo lugar no vamos a analizar las noticias de la actualidad, porque para cuando se emita la actualidad ya será el pasado. Recordad que quien os habla es Munir Hachemi, acompañado por Guido Lensleger Gómez y a los mandos Ángel Galera. Y podéis encontrarnos en Facebook, Twitter y eltontosolemne.es, donde además podréis colaborar con nuestro programa desde €1 al mes para que podamos seguir emitiendo. Además podéis encontrar las emisoras que nos emiten en la FM también listadas en nuestra página web. Sin más dilación, el primer tema que vamos a reproducir hoy en este primer programa es La cueca de los poetas.
La cueca de los poetas es un tema que escribió Nicanor Parra, el famoso Nicanor Parra, uno de cuyos poemas, por cierto, os animamos a buscarlo, da título a nuestro programa, para que lo cantara su hermana Violeta Parra. La poesía de Nicanor Parra, como nuestros oyentes sabrán, tiene mucho que ver con lo popular, así que tiene sentido que esto sea una cueca, que es un canto popular chileno. Y ya está, no les aburro más, les dejo con la cueca de los poetas. Qué lindo son los faisanes, la vida qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida qué lindo es el pavo real, wifi, ay, ay. La vida más lindo son los poemas, la vida de la Gabriela Mechal, wifi, ay, ay. La vida qué lindo son los faisanes, wifi, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, wifi, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente, wifi, ay, ay. Dice la gente sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, wifi, ay, ay. Corre que ya te agarra, Nicanor Parra. Pues ya lo han oído, la cueca de los poetas. De esta canción, Nicanor Parra, por cierto, dijo una vez en una entrevista que la letra debería decir corre que ya te agarra Violeta Parra en vez de Nicanor Parra, puesto que él consideraba que ella era la verdadera poeta de la familia. Podemos suponer entonces que Nicanor sería el anti-poeta de la familia. ¿Te gusta lo que oyes? Colabora con nosotros a partir de €1 al mes y hazte productor en eltontosolemne.es. Hay quien dice que Andrés Neumann es un narrador y hay quien dice que es un poeta. Hay quien dice que es español y hay quien dice que es argentino. Yo también he escuchado que su prosa, especialmente su prosa, pero su literatura en general es sesuda y compleja, y también he escuchado a quien dice que es llevadera. Nosotros solo diremos que es un magnífico escritor y que es un placer que haya decidido estar aquí con nosotros hoy. Bolaño supo elogiar su prosa y no es para menos. Hay títulos como Una vez Argentina o Hablar solos, de los que doy fe que son una maravillosa carta de presentación y que recomiendo. Si queréis conocer su poesía, os recomendamos Década, que es el volumen que publicó Acantilado, recopilando su poesía desde el 97 hasta 2007. Y bueno, al Paraíso del Tonto Solemne no vienen invitados que estén presentando su último libro, por lo general, ni que estén envueltos en el torbellino de la más rabiosa actualidad, sino autores con los que podamos conversar sobre literatura. Y sabemos que Andrés es un gran conversador. Tanto hay que quien dice que sí y hay quien dice que no. Yo creo que sí. Es tan buen conversador que no son pocos los que afirman que siempre logra llevar las entrevistas, esto nos lo han dicho, lo hemos oído, un pajarito, a donde él quiere y que incluso puede acabar haciendo él las preguntas. Nosotros nos ponemos en tus manos, Andrés. Y la primera pregunta ¿es la literatura el paraíso del tonto solemne? Bueno, encantado de estar con vosotros. Larga vida al programa. Hay quien dice que larga, hay quien dice que corta. Y yo lo primero que quisiera preguntar es qué coño es un tonto solemne, porque lo he escuchado muchas veces, sí, o sea, he oído acerca de los tontos solemnes, pero así de primeras me suena como una redundancia, ¿no? Porque la solemnidad siempre es tonta y todo tonto tiene algo solemne, ¿no? Pero es verdad que hay un cierto tipo de escritor que sobreactúa su importancia y eso creo que, entre otras muchas razones que no tienen que ver con la literatura, creo que también tienen que ver con el rol histórico que se le ha dado al llamado intelectual. Creo que en ese sentido estamos como redefiniendo eso que Sartre llamó los intelectuales. Y entonces los llamados intelectuales se han creído tanto su rol supuestamente específico que pretenden ser portavoces sin que nadie les pida esa portavocía. Y como yo nunca he creído que hay gremios especializados en opinar o en decir cosas más importantes que otros,
me parece que eso sería un buen punto de partida. Creo que uno de los problemas que ha tenido siempre la democracia, si es que esa palabra se puede seguir diciendo sin sentir un poco de sonrojo y una especie de risa no solemne pero sí triste, es que hemos atribuido a ciertos gremios las responsabilidades de ciertas cosas. Entonces decíamos, bien, pues el Estado que se encargue, por ejemplo, de los servicios públicos, ¿no? Aquí podéis poner unas risas enlatadas. Ahora con las mareas blancas y todo esto estamos viendo cómo se recupera la conciencia de que los servicios públicos son un territorio que tiene que defender cada uno de los ciudadanos, no ciertos profesionales o ciertos políticos, ¿no? Y dentro de esas atribuciones de sentido se suponía que, bueno, los escritores o algunos artistas o lo que sea tenían algo más interesante que decir sobre la actualidad que un señor encargado de, por ejemplo, servirnos un café cuando vamos a un bar. Y eso me parecía siempre extraño, teniendo en cuenta que ese señor que te sirve el café en el bar probablemente te podría hablar de los contratos temporales, de la explotación y la precariedad muchísimo mejor que un tío que está haciendo una tesis sobre Spinoza. Entonces esa serie de malentendidos llevan a la solemnidad y vamos a intentar no caer demasiado en ello, y si lo he hecho pido disculpas. Y además realmente los artistas han acabado siendo los que nos ponen los cafés cuando vamos a las cafeterías, o sea que ahí ha habido un cruce muchas veces. Y tanto. Bueno, mi compañero Guido te va a hacer algunas preguntas. Bueno, bienvenido y bien hallado Andrés Neumann al programa de radio El Paraíso del Tonto Solemne. Y como, bueno, nos hemos documentado, hemos visto entrevistas en YouTube, largas y no tan largas. Pensé ibas a decir largas y muy pesadas, y yo iba a sentir. Yo cuando me enfrenté a las entrevistas decía, a ver ahora que me encuentro, y es un gozo. Y nada, una de las cosas que nos llamó la atención, que decías, de preguntar en una entrevista, ¿qué es una de las cosas que define a la literatura? Y como aquí este programa también trata de definir aquello que es la literatura, porque a veces parece que la literatura es ese objeto que se dona y que se da, y que está ya donado desde siglos y siglos, y no es así, se va construyendo y reconstruyendo. Y tú dices en un momento dado que la literatura es una forma de respirar, o que tiene que ver con una forma de respirar. Eso te lo escuchamos decir en esa entrevista. No sé si has cambiado de opinión o se te olvidó, pero bueno, lo dijiste. Y te queríamos preguntar hasta qué punto sabemos que tu familia es musical. Claro. Y hasta qué punto hay una parte de música, la parte musical de tu familia influye en tu obra, o en tu forma de concebir la literatura en este caso. Está bien que saques lo de la respiración, Guido, porque me doy cuenta que dicho así, ¿no? Fuera de contexto se puede malinterpretar. Hay quien dice, yo escribo como respiro, como si la literatura o la creatividad en cualquier otro campo saliese de manera espontánea, ¿no? Y no lo decía yo en ese sentido, en el sentido de que escribir es aparentemente tan natural como respirar, sino que se vuelve algo tan físico y tan rítmico como la respiración. Aunque es verdad que la respiración se entrena, bien lo saben los yogis, o sea que en realidad respirar es menos natural de lo que creemos, pero digamos que es muy necesario, y la palabra también. Y sí que es cierto que la música, sobre todo si pensamos en la música vocal, porque yo creo que la literatura tiene mucho de eso, de un ejercicio de voz, y eso implica encontrarla, pues serían, sí, los territorios musicales que más se me ocurren tienen que ver con el canto, más que con el instrumento. Y es verdad que, por ejemplo, el tópico de lo natural o lo espontáneo se rompe con el canto, con la música vocal, cuando uno piensa que cuando uno escucha a los cantantes hablar con su supuesta voz natural, se lleva una decepción tremenda. Yo cada vez que veo una entrevista a Plácido Domingo me quedo diciendo, pero ¿y este es Plácido Domingo? Tiene como una vocecilla, como un poquito de pito y como levemente afónica, no impone ningún respeto el señor Plácido Domingo cuando está diciéndote buenas tardes, porque esa no es su voz. Su voz está escondida y le llevó muchos años de entrenamiento y de adiestramiento en esa búsqueda el poder encontrar eso que después escuchamos como natural, como suyo. Entonces pienso que sí, que la literatura tiene algo también de rítmico en la puntuación. Eso siempre es algo que hemos visto demasiado asociado como a la gramática, como a la escuela, ¿no? La puntuación es una especie de obstáculo para la naturalidad. Es como que a veces los niños cuando están empezando a escribir o los alumnos, parece que la puntuación les molesta, les sobra, es como vaya. Y ahora hay que decir hola
Guido y hay que poner una coma en medio. Y eso parece ser como una especie de protocolo, ¿no? De detalle, de molestia. Y en realidad la puntuación para mí tiene mucho que ver con el electrocardiograma del que escribe. Tener en tus manos la respiración de otro, que no otra cosa es escribir, es una enorme responsabilidad. Pensar en cómo va a respirar el otro y también poderla manipular, esa respiración, es un don que la literatura nos ofrece, pero claro, hay que procurar que nadie se asfixie. Entonces la idea de que uno nace con su propia voz y que ya está, que en eso consiste escribir, se olvida, hay que aprender a impostarla, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que es una impostación que en realidad conduce a un tipo de naturalidad más profunda, más seria. Porque cuando a veces te dicen, este es como el consejo de autoayuda gilipollas número 1, sé tú mismo. Y se quedan tan anchos, ¿eh? O sea, se te quedan mirando a los ojos como diciendo, y ahí lo tienes, y ahora lo digieres, ¿no? Sé tú mismo. ¿Y cómo coño sé quién soy yo mismo? Lo que te salga, oye, mira, a mí lo que me sale es la ideología que me transmite un medio de comunicación, a mí lo que me sale es lo que me ha enseñado mi familia, y a mí lo que me sale es, pongamos, todo eso que tiene que ver con mi educación inconsciente. Entonces, a lo mejor lo que me sale es lo peor o lo más estereotipado. Entonces, en realidad es una impostación que no tiene tanto que ver con el fingimiento como con quitarse esa tontería o esa tontería solemne, que hay que decirlo en este programa, para tratar de encontrar una identidad que no esté prefabricada. Y eso, en realidad, yo diría que más que una impostación es un buceo. Bueno, has utilizado la palabra inconsciente y nos gusta porque justo la siguiente pregunta va sobre eso. En otra de las entrevistas dices que la novela de alguna forma se construye a través del inconsciente. Pero una vez escrita y publicada pasa al inconsciente de los lectores. O sea, tú formas a generar también la posibilidad de un inconsciente en el lector de esa novela. Y esto abre la función ideológica de la novela. Entonces la pregunta sería, ¿en qué sentido un libro pertenece a su autor? Porque dices, el libro no solo pertenece al autor, en el sentido que recibes algo que tú expresas, pero ¿en qué sentido un libro sí pertenece a su autor? Bueno, en el sentido de cobrar algún derecho de autor, si se puede pedir, si se puede reivindicar, oye, pues no estaría mal. Pero mucho más que eso, no. Me parece que la autoría de una obra siempre es más o menos colectiva, no en términos de su ejecución. Nunca he estado muy de acuerdo con esa fantasía, creo un poco pija en el fondo, que es la de matar al autor o acabar con la idea, con el concepto de autoría, ¿no? Me parece equivocado por muchas razones. Una de ellas, porque estamos en un mundo lo suficientemente masificado ya, y que trata de oprimir las identidades individuales como por darnos el lujo de formular una teoría en la cual se prescinde del yo, como si en lugar del yo viniera algo mucho más interesante, ¿no? Puede haber una identidad colectiva mucho más opresora que el yo supuestamente narcisista, supuestamente autorreferencial, etcétera. Así que yo no me cargaría el yo como artefacto conceptual tan rápido. Pero digo que sí es colectiva, no por eso, porque esté en contra de la idea del yo en la literatura, sino porque creo que el yo también es colectivo. Y porque cuando uno está hablando de su intimidad, cuando está escribiendo, está pensando en la intimidad de toda la gente que te rodea, porque uno siempre sabe que hay un tú, no ya solo un tú que lea el libro, sino un tú que soy yo. Esto, por ejemplo, en la música, en las letras de la música, está muy claro, ¿no? La mayoría de las letras de la historia del pop se dirigen a you. Y todo el mundo sabe que ese you es I, y que hay una permanente correspondencia entre el que está escuchando y el que está cantando. Una correspondencia gramatical, que no hay diferencia entre el tú y el yo. Y ese juego yo creo que siempre está implícito en la literatura. Es decir, que yo escribo de mí observándote. De modo que no es raro que cuando ese texto llegue a ti, tú en realidad estés viéndome a mí. Y es como un juego de espejos uno enfrente del otro. Y luego lo que es muy interesante pensar en cuanto a la pertenencia del sentido de un libro es que cualquier escritor, estoy seguro de que sabe que cuando habla con un lector atento, un lector que haya pensado en su libro, le hace comentarios respecto de cosas que el autor desconocía por completo del libro. Es decir, que un libro no alcanza la plenitud de su sentido a solas con su autor,
sea un yo individual, un yo colectivo, obra de su tiempo o de lo que queramos. Pero a mí me ha pasado muchísimas veces que alguien se me acercase a comentarme el libro y yo tener toda la sensación de que esa persona me estaba explicando mi libro. O sea, que yo no lo había entendido hasta escuchar esas palabras. Y pienso que por eso la intención del autor sí que es muy relativa. No ya porque el autor se autoengañe, que también, y todos vivimos autojustificándonos, y los autores también, sino porque creo que hay algo profundamente verdadero de un libro que se escapa hasta que alguien lo interpreta y también lo malinterpreta. Sin malinterpretación no puede haber tampoco sentido, pienso. Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta, esta es bastante seria y te pedimos que respondas con la seriedad que se merece, que tiene que ver con la figura de autor. Y la cosa es que, documentándonos sobre tu entrevista, hemos visto fotos tuyas tomadas con décadas de distancia y siempre has llevado el mismo peinado. Dios mío, qué mayor estoy ya. Con décadas de distancia. Y lo dice así en plural. Son tres las preguntas. Con esa, digamos, faltándome el respeto, con esa facilidad y el tío sigue. Así somos los tontos solemnes. Es algo que nos caracteriza. Hay tres preguntas. ¿Cómo lo haces? Si esto debe dirigir la lectura de tus textos en algún sentido. Y si forma parte de tu figura de autor. Sí, yo he trabajado muy duro con mi estilista. Hace 25 años que he contratado al mismo peluquero y el problema es que ya hace tanto tiempo que, digamos, pasan las generaciones y yo ya estoy con el nieto del peluquero que sigue haciendo el corte de pelo de su abuelo y yo espero vivir muchos años para, bueno, poder conocer a los bisnietos de mi peluquero y seguir exactamente con el mismo corte. Esa es la parte, digamos, más peliaguda de la respuesta, ¿no? La que más me ha costado darte. Ahora tratando de no profundizar tanto, es muy extraño cuando ves imágenes públicas tuyas de hace mucho tiempo, porque muchas veces la mirada exterior te transmite el paso del tiempo con mucho más claridad que el convivir con uno mismo. Eso también tiene que ver con la intimidad de la que hablábamos antes. Es decir, ¿la intimidad es más mía o es más tuya? ¿Hay algo más íntimo que el paso del tiempo de cada cual? Y sin embargo, hasta que no ves una imagen tuya externa que te saca de ti, no te das cuenta de que te estás haciendo viejo. De manera que incluso para saber lo más obvio, que es quién eres tú, necesitas a alguien que mire. ¿Es el peinado una parte de la identidad de autor? En mi caso es que por mucho que me haga, amigo mío, el pelo me cae así. Porque tengo la cabeza muy grande y el pelo muy pesado. Y entonces la cabeza se me queda fija, así como una cabeza dogmática. Y por mucho que trate de... Coño, parezco Ramón Gómez de la Serna de pronto. Me estoy acordando de este. Recomiendo mucho que veáis en YouTube un vídeo de Ramón Gómez de la Serna soltando un monólogo muy gracioso sobre la autoridad y la mano. Y se saca un guante y está 10 minutos hablando de lo útil que es tener una manopla para hablarle a la gente. Bueno, pues yo diría también cuando tienes este pelazo. Ayuda, ¿no? Da empaque. Bueno, ahora va la otra versión de la misma pregunta, en cierto modo. Pero igual de seria, ¿no? Igual de seria. Igual de solemne. Nos lo ha mandado Soledad Sánchez a través de Facebook, porque pedimos que nos enviaran preguntas. De hecho, me consta que lo viste. Y la pregunta que nos ha hecho la lectora es: ¿qué ha significado para Neumann haber sido seleccionado como uno de los 22 mejores narradores en lengua española? Creo que se refiere a la selección de la revista Granta, ¿no? En 2010, tenías 33 años, no sé si hace falta decir esto, pero es público. 33 años, con lo cual eras muy joven. Y luego creo recordar que también estabas en Bogotá 39, que no sé a qué edad te incluyeron. Eso fue en 2007, creo, así que yo tendría que 30. 30. Y a ti te llegó el éxito joven, digamos. ¿Cómo es eso para un autor? Bueno, por un lado lo de las listas creo que tiene muy poca importancia, pero en general. Tanto si estás como si no estás en ella. Me parece que es verdad que en una sociedad del exceso, como vivimos nosotros, el exceso para bien y para mal, las listas son un modo de antologar la realidad, cumplen la función de tratar de entender qué está pasando, se han convertido en un tic del periodismo también, ¿no? No sé si habéis visto que sobre todo en la prensa deportiva todo es las 8 razones de Zidane para no poner a James, las 15
cosas que no sabías sobre Íñigo Errejón o lo que sea. Es decir, que todo ya incluso se ha convertido en una estructura periodística la lista. Y entiendo que cuando uno... la intención de fondo de eso es tratar del mare magnum y del caos, de lo que está y existe, pues seleccionarlo. Entonces, eso en principio está bien. Pero hay tantas listas que necesitaríamos una lista de las mejores listas. Entonces uno decía, bueno, pues las 15 mejores listas de escritores con 15 escritores. Las listas entonces, por lo tanto, tienen muy poca importancia. Muy borgianas. Exacto. Me hizo ilusión, hombre, prefería estar en ellas, pues en su momento me alegré, pero hay que ver cómo se hizo la lista. Creo que eso es importante pensarlo. Y en ese sentido esas dos listas tuvieron diferencias. La lista de Granta se hizo tomando el marco de toda la lengua y estaban incluidos los españoles, y eso me gustó porque rara vez se hacen listas de la lengua. Se tienden a seminacionalizar las listas. Se dice de literatura latinoamericana. Y digo, hombre, si ya estáis metiendo 20 países, pues ya podemos meter España. Y se maneja un marco de lengua y no un marco de identidad nacional, ¿no? Y la de Bogotá 39 fue distinta porque fue solo de Latinoamérica. La de Granta era hasta 35 años y la de Bogotá hasta 39. Lo interesante de la de Bogotá, aunque excluyese España, y eso me parecía, digamos, como el fallo, fue que incluyó a gente que no escribía en español, pero que tenía familias latinoamericanas. Como mínimo que yo recuerde ahora, Daniel Alarcón, de origen peruano, pero escritor norteamericano, ¿no? Creo que vivió 3 años en Perú, pero sus padres son peruanos. El muy conocido Junot Díaz, de familia dominicana, que como sabéis escribe en inglés de toda la vida. Puede que hubiera alguno más, pero como mínimo esos 2 escritores, creo que era la primera vez que se antologaba con una cierta intención canónica, que a eso aspiran en teoría las listas, como escritor latinoamericano, a gente que nunca había escrito en lengua española, rompiendo otro de los fetiches. Un fetiche es el nacional y otro fetiche es de la lengua, ¿no? Y decir, bueno, es que hay gente que está en una situación compleja y con una identidad, por lo tanto, compleja. Tú puedes haber sido educado por una familia latinoamericana, pero haber vivido toda la vida en un país de no habla hispana y ser un sujeto o bilingüe o con un tipo de conflicto lingüístico. ¿Qué pasa cuando tienes un cierto reconocimiento joven? Pues pasan cosas muy contradictorias, como tú decías en tu introducción. Hay quien dice que es bueno, hay quien dice que es malo, y los dos tienen razón. Por un lado, yo he podido dedicarme desde muy pronto a la literatura con mucha convicción y mucho entusiasmo y mucha certeza de que era lo único que podía hacer. Eso lo supe siempre. No que me iría bien, mal o regular, sino que siempre iba a estar haciendo esto, porque es una vocación como muy clara, muy, muy firme y te diría que casi desesperada en mi caso. Pero por un lado eso es bueno porque te reafirma esa certeza, pero por otro lado te puede llevar, claro, a confusiones, te puede llevar a ciertos conformismos, a ciertas vanidades, y hemos visto muchísimas veces la típica historia del escritor que le va bien con su primer libro, que se hace más o menos conocido en su veintena y se va disolviendo, ¿no? El escritor gaseosa. Uh-huh. Y ese es un enorme riesgo que un escritor que adquiere una notoriedad tardía no correrá nunca. Es difícil que un señor de 50 años se descentre de pronto como un posadolescente porque le hagan una reseña en un periódico. Pero si a lo mejor eres muy niño todavía, de pronto te puedes confundir, ¿no? En mi caso, no sé cuánto me puede haber confundido en su momento, fue hace mucho tiempo, pero sí que recuerdo estar como muy alerta de decir, no te vuelvas gilipollas, es decir, intenta darte cuenta de que eres un principiante. Y me sigo sintiendo un principiante. Creo que todo libro tiene algo de eso, de descubrimiento de la escritura. Siempre digo que todo libro es el primero y el último. Es el primero porque mi ideal sería que cada libro fundase algún tipo de experimento único para su autor, no digo para el mundo. Es decir, inaugura su propio género. Digamos. Claro, exactamente. Ahí está. Un libro que nunca hayas escrito, y eso es sobre todo posible en tu primer libro, pero también el último en el sentido desesperado que mencionaba antes, en un sentido más bolañesco, si quieres, de decir, podría morirme después de este libro, podría ser lo último que diga, no desde la solemnidad, sino desde la mortalidad, que es otra cosa. Entonces, que todo libro, digamos, sea
un recipiente de todo lo que tienes, pero al mismo tiempo el resultado del asombro del principiante. Y si todos mis libros pudieran ser el primero y el último, creo que me quedaría satisfecho cuando de verdad llegue el último. Bueno, va por ahí, ¿no? Si te preguntamos, bueno, este programa se llama El Paraíso del Tonto Solemne, para si nuestros oyentes no lo saben, por un poema de Parra, y se refiere a esa solemnidad de la literatura que se percibe como algo que empieza y acaba en sí misma. Entonces, una pregunta que queremos hacer en Y que general, Parra nunca fue un tonto solemne. Parra, Exacto. toda la obra de Parra está construida como una refutación de la solemnidad tonta, ¿no? Parra, además, perdona por el paréntesis, pero está muy bien que los oyentes, además, conozcan mejor a Parra, ¿no? Que espero que siga vivo. Toquemos madera. en este momento. Tiene, no sé, 101 años, 102, 103. 101, cumple 102. Parra, además, es sorprendente cuando uno lee lo primero que él escribió, sus primeros libros, uno ve la seriedad de su formación clásica y la solemnidad de su formación clásica y cómo eso que llamamos antipoesía, que fue una manera de descontracturar el tono y de que la poesía se volviera juguetona consigo misma y que estuviera en las antípodas de la seriedad, ese experimento fue realizado por alguien que provenía de una enorme seriedad tradicional, ¿no? Sí. Y entonces, claro, sabemos que todo humorista es alguien serio y también sabemos que todo escritor satírico y travieso, para ser tan bueno como Parra, tiene que ser alguien que sepa qué está parodiando. Claro. De hecho, el primer libro de Parra es lorquiano, dicen, ¿no? Sí, muy. Se escucha mucho a Lorca en los primeros poemas de Parra. Bueno, pues la pregunta es, no solo ya sacando a la literatura, es un poco sacándola de su templo y humillándola, como dices, controvertido artefacto, ¿de qué vive un escritor? Porque hemos oído, nos han dicho otros escritores que no, un escritor no vive de los libros, excepto en contadas ocasiones, sino más bien de las conferencias. Somos pocos millonarios, sí. Sois pocos, ¿no? ¿De qué vive en general un escritor? ¿De qué viviste hasta que te hiciste millonario? Bueno, tú ya sabes que yo vengo de familia de terratenientes, o sea que nunca he tenido que preocuparme por el vil metal. No, vamos a ver. Por un lado, no me parece que alguien tenga que tener mucho dinero, no me parece una aspiración. Pero no lo digo desde ningún voto de pobreza cristiana, es que nunca entre mis aspiraciones ha estado el forrarme con lo que hacía. No, pero la supervivencia. Para un claro, no, digo de escuchando. entrada porque me parece que si un artista de cualquier tipo llega a fin de mes y vive dignamente, ya lo ha conseguido. Ya está, genial. Ya con eso ya iría de sobre. Tú dices, oye, ¿y es un escritor cómo lo consigue? Es que yo creo que en realidad hay más gente viviendo de la literatura de lo que parece. Lo que pasa es que hay que definir qué es vivir de la literatura. Si vivir de la literatura es publicar este librito de poemas estupendo que tenemos aquí y esperar a que te lluevan los royalties, pues entonces, claro, es muy difícil vivir de la literatura. Ahora, si entendemos por vivir de la literatura alguien que trabaje en cosas de manera más o menos precaria, como es el mundo de hoy, relacionada con la literatura, hay mucha gente. Si sumamos colaboraciones en prensa, traducciones, clases, talleres y todo lo que tiene que ver con la docencia y el periodismo, aparte de la escritura, encontramos con que hay muchos escritores. Hablo de escritores que tengan un mínimo reconocimiento o cuyos nombres suenen más o menos para el público. Todos ellos vivirán de alguna de esas actividades, ¿no? Ejercer su labor en prensa, ejercer la docencia, la traducción y también, por supuesto, lo que puedas sacar, que puede ser algo, poco o bastante de tus libros. Creo que en esas condiciones hay más escritores de lo que parece. Entonces, digamos, vivir de la literatura es una cosa y vivir de los derechos de autor es otra. Yo creo que en este sentido, como decía Bourdieu, que hablaba del capital simbólico, yo creo que cada vez más, excepto los bestsellers, los libros para un escritor se convierten, para un escritor que quiera vivir de la literatura, se convierten en el capital simbólico que te permite acceder al capital monetario. Entonces, si tus libros adquieren algún tipo de resonancia, eso te permite pues dar clase en mejores condiciones o dar talleres de escritura creativa o acceder a ciertos medios de comunicación o dar conferencias. Yo viajo mucho, por ejemplo, no son viajes necesariamente promocionales, muchas veces son viajes de los cuales vivo para poder escribir. Yo me parto el año en dos mitades y estoy una mitad del año viajando
y una mitad del año en mi casa. La mitad del año que viajo, como un perro, o sea, viajo todo el tiempo, pues voy allí donde me paguen por dar una conferencia, por hacer un seminario en una universidad, por lo que sea, y la otra mitad está financiada por esos viajes y la dedico a escribir lo que me apetece. Y creo que, bueno, más o menos me he ido organizando de ese modo durante muchos años. Claro, tú me dices, oye, para un joven escritor que está empezando, es que cuando yo estaba empezando no estaba pensando en el dinero que iba a ganar. Me parece que ganar dinero es deseable, pero una consecuencia, digamos, accidental, afortunada. El que se meta en la literatura porque quiere ganar dinero, me parece que tiene un serio problema de realidad. Pero sí que creo que si uno empieza a dedicar su vida a algo, tarde o temprano, eso puede generar algún medio de vida. En ese sentido me considero todavía muy latinoamericano. Creo que el precariado ha aterrado mucho más a los europeos que a los latinoamericanos, porque el ciudadano europeo, y mucho más un joven europeo de, digamos, más de 30 años, se educó pensando que iba a tener un futuro más o menos estable. Pero esa esperanza, esa expectativa, era de entrada muy ilusa. Y un punto ridícula, si lo piensas. Era como el colmo de la burguesía, que es pensar, voy a vivir mejor que mis padres. Y la pregunta es, ¿y eso por qué? O sea, ¿dónde está escrito? ¿En qué Hegel de mierda está escrito que tú tengas que vivir siempre mejor que las generaciones anteriores? Cuando vemos, la historia nunca ha sido así. Hay generaciones que las pasan putas, como las de la posguerra, y la generación anterior a la de la posguerra a lo mejor había estado muchísimo mejor. Entonces, ¿quién ha dicho... Tú dile a un alemán nacido en los años 50 qué de puta madre que era el presente o iba a ser el futuro. Entonces, tampoco hay que dramatizar, me parece, en cuanto a la incertidumbre. La incertidumbre es el país en el que hemos nacido, joder. Y un latinoamericano sabe que de algún modo tendrá que sobrevivir, ¿no? Claro, estamos hablando de un ciudadano que tenga algún tipo de formación y algún tipo de acceso al mercado laboral. Por supuesto que hay siempre gente que está claramente por debajo de la línea de la pobreza, que todo este planteamiento no le sirve porque lo que necesita es comer ahora. Pero si hablamos, digamos, de una cierta clase media trabajadora, me parece que la insistencia apasionada en tu vocación debe terminar generando algún tipo de supervivencia. Bueno, pues ahora que hemos terminado un poco con las preguntas, vamos a hacer el final de la entrevista con un juego que nos gusta hacer con los invitados, que básicamente consiste en un grupo de tarjetas que vosotros los oyentes no veis porque todavía esto no se graba, pero hay un grupo de tarjetas sobre la mesa. Pues sí se graba, sí lo vais a ver. Hay un grupo de tarjetas sobre la mesa con palabras que definen temas, ciudades, personajes, autores, etcétera, etcétera. Y el juego consiste en coger dos tarjetas y en lanzar una pequeña reflexión o hablar sobre la relación que haya o sobre esas dos tarjetas, esas dos palabras que van a aparecer ahí. Y la idea del juego es un poco que, bueno, el pensamiento y la literatura como parte de un ejercicio de pensamiento, la narración, consiste en encontrar conexiones de la realidad que te den nuevos puntos de vista, que te abran nuevas perspectivas. Y es lo que intentamos hacer un poco como con este juego de las tarjetas, a modo de juego. Entonces, creo que se ha entendido más o menos. Se cogen dos tarjetas y se intenta... Una de un color y otra de otro. Como si quieres coger del mismo, da igual. Hombre, ya que os habéis molestado en poner un montón de colorines, yo voy a variar. A ver, Eso te voy a coger una naranjadita. ¿Una naranjada? ¿La veo? Sí, la ves y si sabes lo que pone porque la letra... Vintage. Entonces, por un lado está eso y por otra parte vamos a coger esta amarilla. Madre mía, que pone butano. A ver, estamos de suerte porque, digamos, son los dos temas que más domino. Entonces, bien. ¿Le añadimos una tercera porque tenéis tres colores? Sí, pues vamos a... Sí, digo ya, que tenéis tres colores. Pablo Benavente... Pone Pablo Benavente, partido motos. Pablo Benavente es un escritor de una generación de poesía joven. Perfecto. ¿Y las motos? Y si no, Pablo Motos, el presentador del Hormiguero. Joder, vale. Entonces, tenemos jóvenes escritores, hormigas, butano y vintage. Bueno, está muy claro, no creo que haya mucho más que añadir, pero bueno, para aquel que no lo haya pillado así de entrada, vamos a ver. El butano ya de entrada es una cosa bastante vintage, si lo pensamos. Toda la imagen entre neorrealista y porno del señor del butano ya nos lleva a una especie de estética claramente pasada de moda, pero por eso mismo también muy enternecedora,
que podría dar sin ninguna duda lugar a un especial de televisión. Pero yo quisiera reivindicar más bien cómo la joven escritura, por ejemplo, Pablo Benavente, que es un muchacho que no conozco, pero que me cae genial, aunque no sé muy bien quién es. Este muchacho creo que está ejerciendo un oficio, que es el viejo oficio de la literatura, que se está convirtiendo por el precariado del que hablábamos antes, en uno de esos oficios manuales y esforzados como el del señor del butano. Por ejemplo, mi casa no tiene ascensor, ¿no? Y claro, subir 3 pisos con el butano a cuestas se está pareciendo cada vez más inquietantemente, ese oficio vintage se está pareciendo cada vez más inquietantemente a eso, la literatura. Tienes una sustancia como peligrosa y explosiva que tienes que llevar con tu propia fuerza, con el esfuerzo de tu espalda, escaleras arriba hasta llegar a una puerta para que poder se comer abra. Algo. Para poder comer algo. Entonces era esta la reflexión que quería haceros, ¿no? Pues bravísimo. Y antes de terminar, es muy fácil. Son 3 nombres y ya está. 3 autores jóvenes que recomiendes. Define joven. Digo, para yo poder quedarme dentro de esa línea, ¿dónde la ponemos? No, en serio, ¿qué sería joven? 45. Nada, Hasta ya. los 40. No, 35, hasta los 35. 35, ¿no? Como Granta. Pues vamos a ver. Bueno, hay una escritora boliviana que tiene justo esa edad, creo ahora. Tendrá eso, 35. Soy muy malo para dividir a la gente por edades, pero yo diría que más o menos esa edad tendrá, que se llama Liliana Colanzi, cuentista sobre todo. Y no sé muy bien si está publicada en España, pero sé que está publicada y bien en Latinoamérica, en buenas editoriales, y está teniendo un reconocimiento en los últimos 2 o 3 años, bastante claro. Creo que es una muy buena cuentista, Liliana Colanzi. Luego hay una chica que es de Granada, además, y que para mí siempre ha tenido mucho talento, y es que es una chica muy, muy combativa, muy peculiar, con una personalidad propia, difícil y bien interesante, y que escribe muy bien, y a la que además yo le tengo mucho cariño personal, que es Cristina Morales. Y le tengo cariño personal porque la conozco desde que tiene 16 años. Precisamente porque fue la alumna más joven de uno de esos talleres con los cuales yo me ganaba la vida, entre otras muchas cosas. Y Cristina tendrá sin duda menos de esa edad, ¿no? Y de esa edad también, o yo diría que más joven, está la que para mí es una extraordinaria poeta sin edad, que es Elena Medel, muy conocida ya. Y si hablamos de reconocimientos prematuros que no han estropeado a una autora, en este caso podríamos ponerla a ella como un caso ejemplar. Es una chica que aparecía en la portada del Cultural con 18 o 20 años, y eso no le impidió seguir escribiendo una poesía con un rigor, una seriedad y una paciencia, un ritmo de publicaciones tranquilo y un talento brutal que a mí siempre me ha conmovido presenciar. Por cierto, que he olvidado, hablando ahora del butanero, he olvidado contaros algo. Tú decías, ¿de qué vive un escritor? Y yo os he dicho, bueno, uno tendrá un medio de vida. Claro, yo estaba olvidando de qué vivía yo entre los 16 y los 20 y pico de años, que fue cuando empecé a ganar más dinero con la literatura, al menos el suficiente como para sobrevivir. Yo fui escayolista. No me digas. Sí, empecé a los 16 años. Y también trabajé en una empresa de cortinas, ahí por la calle Poeta Manuel de Góngora. Y esos 2 oficios, con los que yo me sufragaba, por ejemplo, los libros que me compraba, eran 2 cosas que, como os decía, para un ciudadano latinoamericano era una cosa normal, ¿no? Trabajar de lo que fuera. Además, mis padres se habían exiliado de Argentina vendiendo todo lo que teníamos, y vinimos a España con muy poco dinero, ¿no? No fue un exilio en realidad por dinero. Yo diría que mis padres perdieron dinero al exiliarse, fue más bien por razones políticas. Entonces, si quería algo de dinero, pues tenías que trabajar, y eso me parecía natural y no me parecía incompatible con ser escritor, ¿no? Y siempre he pensado que si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. Es decir, que nunca me ha parecido una de mis mayores preocupaciones de qué viviría. A mí lo que más me preocupaba era el
el grado de dignidad con el cual tú podías ejercer la escritura. Eso sí me preocupaba. Aprender a escribir, en definitiva. Si te gusta El Paraíso del Tonto Solemne, comparte, retuitea o difunde la palabra contándoselo a tus amigos. Y ahora, para digerir la entrevista con Andrés Neumann y daros unos minutos para pensar en todo lo que ha dicho, os dejamos con una canción un poquito más cañera que la anterior. Me refiero a Lee Burro, de Mamá Ladilla. La niña gorda no cabe, sube a mi nave. La niña gorda no cabe, sube a mi nave. La niña gorda no cabe. Con páginas que había en la estantería, no hacía juego con nada, ¿qué coño sería? Demasiado pequeño para envolver el bocata hasta que ataque el hambre. Demasiado duro para limpiarte el culo sin hacerte sangre. Demasiado regusto papel con tinta por mucha sal que le eches. No es que rechaces leerlo, es que no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Lee burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Lee burro, lee burro, lee burro, lee. Has pasado la vida entera engullendo cosas. Has soltado el timón y la tele te la sentosa, proponiéndote una empanada mental de lo más patosa. Tu criterio aparcado hasta el día en que te toque rellenar la fosa. Boñiga que te ofrecen, boñiga que te glutes. Siempre pudiste escoger, pero no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Lee burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Lee burro, lee burro, lee burro, lee. Y ahora pasamos con una sección muy acorde con los tiempos que corren y bastante representativa de lo que es un tonto solemne. Alguien que habla sin saber, pareciendo que sabe de lo que habla. Y de eso va esta sección. En realidad, casi todo el programa. Vamos a compartir con vosotros, los oyentes, noticias del mundo literario y las vamos a comentar a pijo sacao, basándonos en lo que leamos en el título y subtítulo de la noticia. Así, a lo loco. En principio, las noticias serán de la actualidad literaria de la semana, pero como este programa se emitirá en diferido y simulado, véase Cospedal 2016, página 157, comentaremos noticias más generales. Y sin más, vamos a ver qué pasa por el mundo literario. Bueno, la primera noticia que tenemos por aquí es una noticia que el título es «Leen las ondas cerebrales y las convierten en texto». Y el subtítulo dice «Investigadores logran traducir las señales eléctricas del cerebro en palabras y frases completas». ¿Qué os parece? Aquí hay material. Si no se nos ocurre nada, pasamos a la siguiente. Esta sección va así. Hombre, a mí me ha impresionado el sujeto tácito de la frase. Leen las ondas cerebrales. Yo he pensado, ¿y quién? ¿Quién? Sí, saca el micro. Pues seguro que los malos, eso seguro. A mí estas noticias científicas que salen en la prensa general me parecen descojonantes. Todas ellas sin excepción. Me parece como el Mundo Today, pero sin querer. A ti te podrían robar, por ejemplo. Si tú estás en tu casa escribiendo y te ponen un lector, una antena apuntando, van transcribiendo la novela y la publican un día antes. Sería la nueva forma del pirateo, tío. El nuevo pirateo no es el apedorrez de coger el PDF de mi libro y divulgarlo por el mundo como si al mundo le importase. No, hombre, no. El buen pirateo es que alguien me pille el wifi y me quite la idea antes de que la esté escribiendo. O en directo, en streaming. ¿Tú te imaginas? Le hacemos eso a Ruiz Zafón y nos forramos. Uf, sí, sí. Y con ese dinero lo invertimos en una buena causa. Me parece muy bonito el Robin Hood de la literatura.
Bueno, la siguiente noticia reza: el futuro de la lectura. El futuro de la lectura ya no será lineal, sino radial, dice. Eso ya... Me parece absolutamente el subtitular sublime por excelencia. La literatura será lineal y no radial. Te quedas con esa imagen y a partir de ahí construyes cualquier cosa. Será radial, no lineal. Será radial. ¿Radial? ¿Qué significa que la literatura será radial? Pues que se emite por radio, por empezar, Efectivamente. supongo. O que está hecha por alguien que tiene el hueso radio en su sitio. O que la hace gente que luego tiene que irse a trabajar con una radial, que también puede ser. Que También es puede. bastante de los tiempos que corren. Oye, pues del sí. yeso y de las cortinas. A mí lo que me encanta, sobre todo, en ese titular es el empleo del futuro. Es una noticia sobre lo que va a pasar. Que es que tiene un huevo y medio el asunto. Porque dice, la literatura será... Nos han dicho que será. Hombre, yo preferiría una noticia que analice sobre cómo es la literatura. Ya cómo será lo iremos viendo cuando sea, ¿no? La literatura será radial o no será. Esa es una... Eso es. Eso es una maniobra muy de los medios de ahora. Como no sabemos muy bien qué decir del presente porque no lo entendemos, O hacemos listas. o hacemos listas exactamente, o decimos, mira, ahora no sabemos muy bien qué coño está pasando o quién se está quedando con nosotros. Pero es que dentro de 20 años la esperanza de vida, bueno, dime algo de ahora, A mí lo tío. que más me gusta es otro de los subtítulos que dice: con todo, los expertos animan a no perder la capacidad de leer con atención. Dicen, bueno, esto será en un futuro, de momento, mientras eso llega, intentar leer con atención, que luego ya se verá lo que pasa. Además animan en un soporte escrito, con lo cual tienen fe en que todavía se lee. No con solo atención. eso, están dando una noticia lineal, tío. O sea, en ese sentido es un fallo, porque esa noticia dentro de 20 años nadie la va a entender. Tendría que estar traducida al código radial. Esto es lo que pasa cuando pones a un delesiano a publicar artículos en El País de literatura. Se les ha colado. Bueno, el siguiente es razones científicas para leer más de lo que leemos. Bueno, ya veis que todos tienen que ver con la literatura, ¿no? La lectura, además de mejorar la empatía y comprensión de los demás, es uno de los mejores ejercicios posibles para mantener en forma el cerebro y las capacidades mentales. Bueno, ahí no puedo más que estar de acuerdo. El Mein Kampf es un ejemplo. De literatura que favorece la empatía. Literatura que favorece la empatía, efectivamente. Era así. Bueno, sí, en realidad sí favorece la empatía, porque es imposible leer Mein Kampf y ser antisemita. Efectivamente. O sea que sí la favorece. Pero yo te diría una cosa. Creo que una de las razones por las cuales no se puede abusar de la radialidad es que efectivamente la escuela mayor de empatía que hay en el mundo es la ficción, tío. Y yo me pregunto una cosa, ¿la gente no está viendo series como loca y la ven radialmente? Pregunto. Yo creo que no, yo creo que lo que cogen es que se ven la temporada, ¿no? Y atienden que te cagas. No sé si es una idea demasiado lineal, pero no sé, es lo que veo que hay, ¿no? Seguramente para el del artículo anterior sea muy lineal todo, pero bueno, Sí. no quiere decir que sea malo. Sigamos radiando. El autor ambulante se titula. Hostias. Está maravilloso. Los escritores se han convertido en una suerte de viajeros intermitentes con la proliferación de ferias y festivales. Ah, esta la he visto. ¿Cuándo Esta es del escriben? País de hace Esta unos es días. todas son del País, prácticamente. A mí me recuerda a la taberna errante de Chesterton. A los tipos que van con el barril distribuyendo, como decías tú, con el butano, ¿no? Una sustancia explosiva y la van distribuyendo por el mundo. Pero bueno, supongo que se refiere más al modus vivendi de los escritores. Claro. A esa no puedo decir gran cosa porque es que leí la noticia, la recuerdo, Es entonces... trampa, no puedes, no, pasamos. Pero tiene razón, que lo que sí recuerdo en esa noticia es que se discutía, oye, unos decían, ¿cuándo coño vamos a escribir si estamos todo el tiempo viajando o promocionando o ganándonos la vida precisamente porque no podemos ganarnos la vida? Somos como los músicos en ese sentido, vivimos del directo. Entonces, ¿cuándo voy a poder escribir? Decían unos, si estamos todo el rato contando que escribimos, pero ya no escribimos porque estamos viajando porque contamos que escribimos. Y el otro le contestaba, pues yo al contrario, yo el peor sitio donde escribo es en casa porque me distraigo. Decía Martín Coan. Fresán se quejaba de una cosa y Coan le decía, no, pues yo escribo muy bien viajando porque de algún modo me desembarazo de mi contexto, que me pesa, que si la familia, que si las cosas en casa, que si de algún modo tu pasado, y tienes la impunidad del hotel o la impunidad de la ciudad que desconoces y te sientes mucho más ligero para escribir. Y era un debate interesante porque yo creo que los dos tenían razón. A esta sección que viene le tenemos un cariño especial, pues está dedicada a un grande de los grandes en la literatura, a un hombre de armas tomar, a un ilustre, egregio, excelso humanista, un amante puro, un alma noble, un ciudadano de su tiempo, una voz recia en lo que a política se refiere, un transustanciador de la materia en arte, un eremita de la palabra verdadera, un suegro ejemplar, un cuñado perfecto y un marido todavía mejor, ex esposo de Julia y Patricia, amante de Presley,
compañero de viaje de Aznar. Hablamos, cómo no, de Mario Vargas Llosa. La sección de Mario Vargas Llosa. ¿Te gusta Mario Vargas Llosa? ¿Quién es Mario Vargas Llosa? Bueno, después de esta sección, os presentamos ahora y en primicia a nuestra colaboradora estrella, a una mujer excelente, compañera y amiga con J, que nos viene a hablar hoy de eso que un grupo de gentes han venido a llamar las sin sombrero. Bienvenida a Claudia Gavilán, al Paraíso del Tonto Solemne, tu paraíso también. Hola Guido, muchas gracias por la invitación. Hola a mi hijo también. Y sí, hoy quería hablaros de las sin sombrero, un grupo de mujeres de la generación del 27. Bueno, ¿y quiénes son las sin sombrero? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, se las conoce como las sin sombrero, eran un grupo de mujeres, en su mayoría artistas, escritoras, poetisas, escultoras, que vivieron durante los años 20 en Madrid, en torno a la residencia de estudiantes, junto con Lorca, con Dalí, con Buñuel. Lo que es curioso es que estas mujeres desarrollaron su arte y llegaron a niveles artísticos excepcionales en todos los campos, literatura, arte, y apenas se las recuerda. ¿Por qué crees que no se las recuerda? Son muchos factores. Creo uno de los principales es que eran mujeres. Y estaban en Madrid en el momento y en el espacio y el lugar y el tiempo precisos, porque es un momento en el que todo empieza a evolucionar y a ebullir y parece que de verdad nos vamos a abrir a Europa. Pero, ¿qué pasa? Que llega 1936 y pasa que llega la Guerra Civil a España y pasa que eso rompe con toda la posible vanguardia que había aquí. Además de esto, hay que sumar que ellas, repito, eran mujeres. Muchas de ellas tuvieron que ser exiliadas, muchas de ellas murieron, y las que aquí se quedaron, la libertad y la capacidad de creación que habían tenido hasta entonces les fue totalmente arrebatada. Vale, pero a pesar de que podemos entender que les fue arrebatada la libertad en el tiempo de la dictadura, ¿por qué crees tú que han tardado tanto en llegar a ser conocidas? Porque es ahora, en los últimos años, a través de un libro y un documental, sí, cuando se empieza a reconocer el trabajo de estas mujeres artistas. Es totalmente ahora. Además, he de decir que el libro y el documental son del 2015. O sea, ahora de hace nada, 2 años. Pues la razón concreta, la verdad, que no podría decírtela. O sea, es como que nunca hubieran existido. Si escuchamos, por ejemplo, entrevistas de Alberti o de Dalí, que convivieron con ellas y que les influenció muchísimo en la obra de ambos, apenas las mencionan. Rafael Alberti, su primera obra está influenciadísima por Maruja Mayo, una excepcional pintora surrealista, y él apenas la menciona. Cuéntanos más a qué se dedicaban, quiénes son estas mujeres y a qué se dedicaban, porque hay mujeres del campo, o sea, artistas plásticas, escultoras, hay escritoras. Cuéntanos un poco. Pues realmente se dedicaban a casi todos los campos, lo mismo que los hombres. Tenemos a Lorca o a Dalí en pintura o en escritura, ellas también. Tenemos, por ejemplo, a Concha Méndez como grandísima escritora, Maruja Mayo, pintora, Mara Gil Rosé como escultora, además una escultora excepcional que murió muy joven y no pudo desarrollar su obra. Se dedicaban prácticamente a todos los campos. Josefina de la Torre era una gran artista, era escritora, actriz, soprano, actora de doblaje, y tocaron prácticamente todos los campos que os podéis imaginar. Como últimamente están empezando a ya ser más reconocidas y están empezando a investigar sobre ellas, y lo que es interesante es que están empezando a investigar sobre ellas desde la perspectiva suya, de su vida y de su obra, no a través de los hombres que las conocieron, lo cual también es bastante interesante porque no deja de darte una versión sesgada si la ves a través de quién fue su amigo o quién no. En ese sentido no deja de ser paradójico que el que te hace las preguntas sea un hombre. Estamos perpetuando esta dinámica en cierto sentido. En cierto sentido, pero bueno, creo que se te puede perdonar, no te preocupes. Y en lo referente al campo artístico, ¿qué palos tocaban? O sea, vanguardias, qué estilos, surrealismo, ¿por dónde iban los tiros?
Principalmente estaban tocando las vanguardias que están surgiendo en París en este momento y sobre todo destacaron muchísimo en el tema del surrealismo. El Maruja Mayo, hablo más de ella porque realmente fue una artista excepcional y es la que está siendo más conocida últimamente, pero es sobre todo el tema de surrealismo y además surrealismo desde la perspectiva de una mujer. Maruja Mayo tiene obras excepcionales en las que nos cuenta cómo vivían en el Madrid de la época. Aparecen Dalí y Lorca representados en su obra con un estilo surrealista que muchas veces supera a Dalí y que sin embargo pues tampoco está muy conocido. Surrealismo tocó mucho España. La verdad es que es un movimiento que como muy onírico y muy gusta mucho, no sé muy bien por qué a los artistas españoles, pero siempre solemos ser muy surrealistas. ¿Y hay algo que distinga o que podamos hablar de una distinción entre el surrealismo hecho por hombres y el surrealismo que hacían ellas? ¿O se parecen o forman parte del mismo? Eso es el movimiento, no tiene... ¿Y por qué crees que los hombres que vivían con ellas, que convivían con ellas, que trabajan con ellas, que conocían su obra, nunca han hablado de ellas? En el caso de Dalí o Lorca Pues porque realmente tampoco nunca las consideraron a la misma altura que ellas. Y esto es cierto y esto aparece en los libros. Ellos salían con ellas, eran sus amigas, sabían que eran artistas, estudiaban con ellas. Maruja Mayo y Dalí estudiaron juntos en la Academia San Fernando, iban el mismo curso. Margarita Manso también iba con ellas, Remedios Varo también. Pero el hecho de que fueran con ellas no significa que ellos les consideraran al mismo nivel artistas. Luis Buñuel las conocía todas, fue pareja de Concha Méndez mucho tiempo también, pero en ningún momento se las consideró como ellas son también artistas al mismo nivel que yo. Lo cual también resulta curioso porque estas mujeres conviviendo con ellos rompieron los moldes de la época, pero aún así incluso sus propios compañeros no las tenían en la consideración de iguales, para nada. ¿Y por qué las sin sombrero? O sea, ¿de dónde viene el nombre? El nombre tiene historia, el nombre es particular. El nombre viene de una performance, por así llamarlo, que participaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Federico García Lorca y Dalí en La Puerta del Sol. La sin sombrero viene porque en esa época el llevar sombrero era algo casi obligado. O sea, el que tú llevaras sombrero por la calle simbolizaba un estatus, una distinción, que tú eras una persona respetable. Y ellas decidieron pasearse por la Puerta del Sol sin sombrero. Aquello provocó un escándalo. Maruja Mayo, en la entrevista que la hacen durante los años 80, nos cuenta que prácticamente les apedrearon en la Puerta del Sol y que les llamaron prostitutas y, bueno, todo lo peor por ir sin sombrero por la calle. Más adelante, además, ella dijo que de llevar sombrero, lo que haría sería llevar un globo atado a la muñeca y que el globo llevaría el sombrero. En caso de tener que quitarse el sombrero y mostrar sus respetos a alguien, le quitaría el sombrero al globo y seguiría andando. Así que bueno, esa era la única manera en la que ella estaba dispuesta a llevar este accesorio. Aparte, bueno, de aquí tomaron el nombre de la sin sombrero, pero no fue la única performance relacionada con la vestimenta que ellas hicieron. En otra ocasión, también este grupo de amigos querían visitar el monasterio de Silos, pero a Margarita y a Maruja no las dejaban entrar porque eran mujeres. Con lo cual, bueno, salieron y a la vuelta de la esquina decidieron vestirse de hombres. Con las chaquetas de los chicos se hicieron unos pantalones y con las gorras se cortaron el pelo. Y de esta manera pudieron entrar a visitar el monasterio. Maruja nos dice que fueron las primeras en impulsar el travestismo a la inversa. Y bueno, aparecen... nos cuenta muchísima, Maruja Mayo nos cuenta muchísimo de cómo vivían con esta gente. También es que han empezado a ser conocidas, entonces bueno, pues nos cuenta cómo era vivir con Lorca, cómo era vivir en ese momento en Madrid. Si me dejáis, os leo un fragmentito de la entrevista que le hicieron a ella, ¿A Maruja Mayo? Y nos habla de lo que era salir por el Madrid de la época. Vale. Dice, entonces nos veíamos cotidianamente con Dalí. Él me trajo para que me conocieran Federico García Lorca y Luis Buñuel. Federico tenía una gracia siempre, un arrastre. A Buñuel le decíamos en la residencia el bruto Buñuel, porque participaba en boxeo.
La otra maravilla que recuerdo con mucha ilusión era la primera orquesta que hubo de jazz frente a la Academia de Bellas Artes, donde los músicos venían vestidos con smoking. El director era una maravilla. Federico estaba entusiasmado. Siempre tomábamos un palco cerca de la orquesta y bebíamos peppermint. Federico se colocaba el vaso a la altura de los ojos y decía: ¿te has dado cuenta de la maravilla de ver los negros a través del verde peppermint? Y es que era como una esmeralda. Luego decía: no puedo más. Y se iba. Aquella no era gente normal. Federico guardaba en el interior de su armario un gran frutero lleno de limones, rociados con azucarillos. Me regaló uno y me indicó que con esto ya pertenecía a la cofradía de la perdiz. En esta noctámbula asociación de cofrades sabíamos que por los pasillos de dicho centro brotaban imágenes móviles, vestidas de blanco, clarividentes las noches de enormes lunas. Rodaban las puertas que nos custodiaban de nuestras emancipaciones de conceptos verbales, plásticos y cinéticos. Sabíamos que la noche es el mito, el día es el hombre. Nuestro sueño era atravesar las fronteras de todas las Españas. Y bueno. Y eso es. Y esto es cómo vivían. Muy bien. Pues muy interesante. Tenemos que ir acabando esta pequeña entrevista o conversación, más bien. Y yo te quería preguntar, pues quería hacer 2 preguntas que van a ser con las que concluyamos la pregunta. La primera es si crees que en algún momento en España y fuera de España, ¿por qué no?, vamos a poder ver antologías de sus poemas, de la Sin Sombrero, exposiciones con la Sin Sombrero que no sean solo documentales o un libro, un pequeño, que son prácticamente pequeños fragmentos. Y la segunda es, ¿qué papel crees que juegan hoy en día las mujeres artistas? ¿A qué nivel? Si están al mismo nivel ya que los hombres, si no, qué trabajo falta por hacer, etcétera, etcétera. En España, en este caso. En España. Sí, creo que definitivamente vamos a empezar a ver más información sobre estas mujeres. En el Reina Sofía poco a poco ya están empezando a tomar más importancia en las obras que tienen sobre ellas, a hacer recopilaciones de su vida, de su obra, monográficos, y creo y espero realmente que poco a poco sí empezamos a ver antologías y exposiciones exclusivamente de ellas. En cuanto a qué pueden hacer las mujeres artistas, pues yo me inspiraría muchísimo en estas mujeres, en cómo rompieron todos los moldes, cómo llegaron más allá de lo que había llegado nadie, y seguir con ello, porque tenemos que llegar a un momento en el que si pronunciamos el nombre, tanto sea de una mujer como de un hombre artista, les conozcamos a ambos. Y les conozcamos a ambos por su obra y por lo que aportan a la sociedad y al mundo. Y no conozcamos mucho más a aquel que tiene nombre masculino. Pues muchas gracias, Claudia, por esta conversación. Y creo que tenías un poema preparado por ahí para leer. Exacto. ¿De quién era exactamente? El poema es de Josefina de la Torre. También es una mujer de la generación del 27 y se llama Mis amigos de entonces. Esta mujer, después de la Guerra Civil, sí se quedó en España, y el poema nos habla de todas aquellas personalidades, todos aquellos amigos con los que había convivido, con los que había descubierto la libertad y el crear, y como muchos de ellos pues ya no están. Bueno, pues sin más vamos a pasar a escuchar el poema. Bueno, muchas gracias. Mis amigos de entonces. Mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música. Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos. Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico. ¿Por qué este hueco entre las dos mitades? Vosotros ayudasteis a la blandura del que fue mi nido. Yo me formé al calor que con vuestras palabras me envolvía. Me hicisteis importante con vuestro ejemplo. Me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Gaviota, sí, porque fue el mar mi espejo y reflejo mi infancia, mis septiembres. Amigos que de mí hicisteis nombre, a la mitad vertiente de mi vida, hoy os llamo. Tenedme vuestras manos. Yo me sentí nacer para luego gozar de los cimientos de la certera caricia. Pero de pronto un día me cubrió lo indefendible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada con olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros, mientras vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa,
contra el desconocido ataque. Oh, amigos. Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán a mi voz. Manuel, Gustavo, lejos. Luis, Jorge, Rafael. Que aunque el afán vientos nos dé para encontrarnos, ignoro en qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta. Bueno, muchas gracias, Claudia, por estos 15 minutos de conversación. Y sin más, os dejamos ahora con un relato breve de Cortázar en su propia voz, que se llama Cuentos sin moraleja. Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este cuento sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. «Son muy importantes, porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traducí lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia». «¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie como es de práctica en estas circunstancias y, reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre mientras se lo llevaban. «En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas». «¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir?», preguntó el tiranuelo, ya frente a otra taza de café. «Porque el miedo no lo dejará», dijo tristemente el hombre. «Como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán». Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos
siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo, y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Recuerda que puedes encontrarnos en iVoox, en podcast o en la FM en la lista de radios que aparecen en eltontosolemne.es. Y ahora un libro. ¿Qué es un libro? ¿Para qué sirve? Seguramente, y entre otras cosas, para decorar un salón, para no olvidarnos de las solapas, para combinar colores, para recordarnos quiénes somos, o mejor, para recordarle a nuestros invitados que somos así o asá porque tenemos aquel libro o aquel otro. Y esta sección va justo de rescatar este espíritu literario tan nuestro en estos tiempos que corren, el de acumular literatura como quien acumula cuadros decorativos. Así que vamos a vaciar las estanterías por un rato de esos objetos a los que llamamos libros y vamos a ver un poco de qué hablan. Pero tranquilos, no los vamos a leer. Solamente vamos a fantasear un poco acerca de lo que ese conjunto inverosímil de letras y caracteres quieren decir mirando la portada y la contraportada. Os echamos un cable por si alguna vez algún invitado o invitada le da por querer saber acerca de esos libros que tenéis en vuestras estanterías, para que aprendáis a decir algo acerca de ellos sin quedar en ridículo. Así que sin más, vamos a pasar con las reseñas. Tenemos aquí 3 libros que el público no ve. El primero de ellos va a ser el de Andrés Neumann, de la editorial Páginas de Espuma, y en cuya portada aparece un espacio ambiguo, lleno de sillas de todo tipo, unas boca arriba y otras boca abajo. Es que son sillas radiales, tío. Son sillas radiales, efectivamente. Así que, sin más, vamos a ver. ¿Algo que decir? A bote pronto. A mí me sugiere que va de un carpintero, pero bueno, no sé qué tiene Andrés Neumann que decir. Yo, para empezar, quiero decir que hay una clara incoherencia que demuestra que el autor no sabe ni titular su libro. Porque vamos a ver, hay un montón de sillas y el título es el que espera. No debería ser los que esperan, porque hay demasiadas sillas. A no ser que sea un tío que se pase la vida cambiando de silla, hay una incoherencia entre el número de sillas y el número singular del título. A partir de ahí nada bueno puede haber dentro, pienso yo. Hay una silla boca abajo esperando a que las demás se vuelvan. Eso es interesante, claro, porque hay una silla más grande, claro, que está boca abajo y todas las demás están con milfo, ¿no? Como el chiste del desfile en el que hay un tío desfilando al revés que todos los demás y una señora dice, qué bien desfila mi hijo. Claro, pero entonces en ese caso, para que el libro estuviera bien, habría que ponerlo cabeza abajo. También. Si os fijáis, si lo ponemos del revés, entonces ya sí se entiende. Ajá. Entonces quizás sea un libro que hay que leerlo al revés. Y además se va más lento. El que espera y el título Andrés Neumann. Exactamente, exactamente. En un ejercicio de refutación de la autoría. Efectivamente, vamos, algo maravilloso. Yo no creo que haya mucho más que al decir. revés, efectivamente, cosa que se hace un poco más ardua, pero entronca también bien con los tiempos que corren. De todas formas, lo mejor con los libros en general es no leerlos. O sea que ni al revés ni al derecho. Sí, y con ciertos primeros libros de cuentos, como fue el caso de este mío, lo mejor es no escribirlos. No, ahí te llevo la contraria, pero lo he leído y es excelente. Sí, sí, claro. En mi opinión. Anda ya. Pero tú sabes más de esto que yo. Bueno, ahora vamos a pasar con el segundo libro que tenemos aquí encima de la mesa, que no voy a escribir ni la portada, esto va a ser más de título, que es de Eloy Fernández Porta, y se llama Eros, la superproducción de los afectos, publicado en Anagrama. Así que... ¿tenéis algo que decir de este libro? Bueno, no, yo solo voy a apuntar que no se llama tanto Eros, se llama Eros, pero se llama símbolo de euro, marca de copyright, O y símbolo de dólar. Claro, pero si lo dices así no hay cojones de pedirlo en la librería. Claro, esto va a ser complicado. Si aquí el objetivo es que esto se venda. A ver, es un ensayo que creo que dialoga mucho con... siento de pronto, esto que voy a decir es serio, pero enseguida me enmiendo. Dialoga mucho con los nuevos ensayistas franceses y con una cosa que yo creo que es interesante, que últimamente se está haciendo más, que es tratar de entender la sexualidad
y o la emocionalidad desde un punto de vista económico, digamos, postmarxista, no desde la teoría rígida de Marx y Engels, sino tratar de entender qué relación hay entre un status quo económico y un modo de relacionarse física o afectivamente, ¿no? Y de hecho eso se está llevando también al porno, es decir, hay muchos análisis, como sabéis, el porno ya se ha convertido en una materia altamente intelectual, o sea, ya nadie se hace pajas con el porno, ahora lo que tienes que escribir es una tesis doctoral. Pajas mentales. Exactamente. Solo. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer con el porno es de construirla desde el punto de vista del poscapitalismo, aparentemente, ¿no? Y si te interesa hacer eso, yo creo que este es un buen libro, desde luego. Y a mí me interesan todos, hablando en serio, todos los estudios sorprendentes respecto del amor, que tratan de ver que el amor es menos espontáneo de lo que creemos y que está más mediatizado por cuestiones que tienen que ver con modelos sociales de lo que pensamos, me parece que son profundamente sugerentes, no para refutar que el amor exista, sino para entender que el amor es una construcción, que toda emoción necesita ser aprendida, del mismo modo que no besamos igual desde que existe el cine, pues probablemente no podamos amar, ni follar, ni nada igual desde que, por ejemplo, vivimos en un mundo globalizado del capitalismo del siglo XXI. O sea que el resumen es que este libro es un libro para hacerse buenas pajas, ¿no? Para aprender a hacerse buenas pajas. Yo creo que al autor le encantaría este resumen. Pues entonces, si al autor le encanta... ¿Podemos decir ese del mío o ya es tarde? Bueno, no importa. Se puede decir también. El libro de... El que espera, bueno. Es un libro para hacerse buenas pajas. Bueno, y aquí el último libro que tenemos sobre la mesa es una obra que se llama, a lo mejor alguno lo conoce, es un clásico de la literatura independiente, se llama Harry Potter y el legado maldito, partes 1 y 2, de J.K. Rowling. O basado en la historia de J.K. Rowling. ¿Y en la portada hay alguna clase de nido? No lo ha escrito J.K. Rowling, aunque su nombre es el que más grande aparece en la portada. Y hay una especie de nido con algo dentro y unas alas para los que nos escuchen por la radio. Yo creo que tal y como lo entiendo yo creo que es una reinterpretación hecha desde el extranjero de los últimos 8 años de la política española, aquella herencia terrible de Zapatero, donde Harry Potter es el ¿cómo se dice? Rajoy Potter. Rajoy Potter, claro, Rajoy y el legado maldito, claro, es el legado que él recibió. Vamos, esto es lo que yo considero que puede llegar. O sea, tú lo lees más bien como Raji Potter, ¿no? Raji Potter. Ah, mira, es una idea radial muy interesante. Sí, es un libro muy radial. De hecho, a ver si encuentro por aquí una reseña del País de Agustín Rizoma que dice: un libro imprescindible para entender la política de los últimos 8 años en España. Sobre este libro. Sobre ese libro, efectivamente. Hombre, en la contraportada no lo habéis dicho, no estáis informando bien al público, así que me veo en la necesidad de reparar esto de algún modo. En la contraportada dice 19 años después, la octava historia. Vamos a interpretar esto, muchachos, vamos a ver. 19 años después, estamos en 2017. Contemos. Salió en 2016, 2001. Entonces... 2001, el corralito. El corralito, pero eso es 19, estás haciendo trampa. Esta era el 98, claro, ¿no? 98, el año 98. Perdón. Estábamos al principio del Aznarato. Aznar acababa de ganarle a Felipe, cosa que parecía imposible, y era cuando Aznar, gracias a hablar catalán en la intimidad, no sé si lo recordáis, estaba gobernando con el apoyo de Convergencia y Unió de ese señor Pujol, que por lo visto tenía como unos ahorrillos en algún otro sitio que no era precisamente su Cataluña querida. Entonces, en ese momento dice la octava historia. O sea que yo creo que esto es una anticipación de la octava legislatura de democracia española, poniendo el énfasis en la España de la especulación y el boom inmobiliario. Aunque el legado maldito también parece tener que ver, me parece, con una reflexión más sobre la poesía francesa de finales del siglo XIX. O sea, Harry Potter y Jules Laforgue, o Harry Potter y Tristan Corbière, o Harry Potter y Arthur Rimbaud, digamos. También estaría bien abrirlo de pronto, ¿no? No sé si te arriesgas. Mira, por ejemplo, Harry dice: mira, a mí lo único que me importa es que sea feliz. Claro, es esa idea de la burbuja, ¿no? Que va creando esa expectativa de la felicidad que sabemos que al final del libro va a explotar. Tú hipotecate, que luego ya. Luego ya veremos. Y luego, sin embargo, Draco contesta en la página 236: tenemos que averiguar quién es ella, ahora mismo. Tú lo dices. Yo creo que quizás el legado se refiere también un poco al legado del psicoanálisis, ¿no? Yo pensaba que ella era Rita Barberá. Ah, bueno, pues también puede ser. También lo que pasa es que Rita Barberá ya no está como para muchos... Este libro no es de ayer.
Bueno, pues sí, Pierre Menard, autor de Harry Potter, lo veo. Hasta aquí entonces la sección de las reseñas. Si os ha gustado cualquiera, a comprar el libro. Te esperamos todas las semanas en iVoox, en las radios que nos difunden y en el tontosolemne.es. Dice Neumann que lo que define a la literatura es una forma de respirar, una cadencia. El que escribe respira, y para escribir bien habría que respirar quizás diafragmáticamente, cogiendo el aire, lento pero constante, hasta la boca del estómago, hasta hacer de la respiración algo digestivo. ¿Y el lector? El lector respira también profundo. Lee con la pausa de un estómago lleno y un tiempo por disfrutar. Entona y le da la cadencia precisa. Ahora la acción transcurre rápida y lee desde la boca. Después se describe un paisaje y lee desde el vientre. Un poema es leído descansando el aire sobre la última palabra del verso, apoyando el pulmón sobre el poema, dejándolo reposar. Pero, ¿y cómo leer con el pulmón apretado a la boca y la boca llena de trabajo, de hipoteca, de hambre o de pobreza, de precariedad o de lumbago? ¿Cómo leer con el aire respirándose en la punta de la lengua, apenas con la velocidad de un vértigo imposible, con la ansiedad de un lector en sus 30 minutos de descanso? ¿Cómo hacer literatura con el frenesí implacable del segundo, con el cronómetro del hueco entre cosa y cosa que hacer, con el aire de la televisión, del Twitter, del Facebook o del metro que se mastica solo desde la lengua, con el pulmón por mano y por herramienta, con la voz cubierta de barro, de salario mínimo interprofesional o de contrato eventual por circunstancias de la producción? Mi madre dice, y tiene razón, que tengo mala dicción porque soy muy nervioso y respiro desde la boca. Intenta respirar desde el diafragma para que te entiendan, dice mi madre. Para hacernos entender, tenemos que aprender a respirar. La política es el arte de hacerse oír, de transformar los ladridos en palabras. La literatura es el arte de saber respirar. Traducido, la política es neumonología, la ciencia para dar aire y quitar aire. Para que haya sujetos tiene que haber voz, y para que haya voz tiene que haber respiración, y para la respiración tiene que haber pulmón. El pulmón es el principio de la política, y la literatura es un medio para la política, para la voz. Por eso, la literatura es política. Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchas gracias, queridas oyentes, queridos oyentes, porque sin vosotras y vosotros al otro lado de las ondas, esto no sería posible. Os lo agradezco yo, Munira Chemi, Guido Lensleger Gómez y Ángel Galera Rosillo Sánchez, siempre a los mandos de la montaña rusa. Nos vemos la semana que viene en el paraíso del tonto solemne, vuestro paraíso.